día de hoy nuestro grupo realizará la entrevista correspondiente a dos médicos cirujanos. Los integrantes de nuestro grupo son Mauricio Contreras, Benjamín Cesereu, Nicolás Vázquez, Cristian Bunster, Camila Roja y quien les habla Matías Roa. El primero de ellos es el doctor Mauricio Contreras Hein, ginecólogo egresado de la Universidad de Concepción en el año 1992 y que realizó su posgrado en la Universidad de Chile en el Hospital José Joaquín Aguirre entre los años 1995 y 1998. Siguiendo con las entrevistas, el siguiente entrevistado va a ser el doctor Giancarlo Prati Ojeda, médico cirujano egresado de la Universidad San Sebastián en el año 2022. A continuación, mi compañero Mauricio Contreras realizará las preguntas correspondientes a la entrevista. Bueno, antes que todo, muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Y para comenzar, la primera pregunta es: ¿qué ha significado para usted poder ser médico? Uy, ha significado mi vida, ya la posibilidad de haber adquirido, estudiar medicina y adquirir una cantidad de conocimiento, de haber entrado en esta ciencia y que te haya permitido poder ayudar a las personas, poder realizar una actividad que te satisface plenamente, que te ha permitido tener recursos económicos para seguir estudiando, para tener una familia, para educar a los hijos. La medicina es mi vida y no me imagino haber vivido sin ser médico. La pregunta es: ¿qué ha significado para usted poder ser médico? Yo contento, chiquillos, de hablar con ustedes y mirar para atrás un poquito en toda esta historia de la carrera y ahora trabajando. Mira, en un principio, depende de la etapa que lo vea, en un principio fue chuta, demostrar a ti mismo que lograste entrar a la carrera, que yo creo que todos tuvimos nuestro proceso, nuestra historia y puta, excelente esforzarte en algo y demostrarte me la puedo. Luego, después de un momento clave, es cuando estás estudiando y te das cuenta de realmente la importancia de lo que estás aprendiendo, de por qué vale la pena ir a clases, por qué vale la pena aprender esas categorías de la insuficiencia cardíaca, esos tratamientos o esas dosis que de repente en la uno pareciera que no tienen tanto sentido, pero cuando tú ves al paciente realmente tomas la importancia que esto tiene. Y luego cuando pasé a la etapa de trabajar, han sido muchas cosas. Uno, que puedo realmente entregar algo bonito, algo que te da sensaciones impagables con el trabajo que uno hace. Y también, bueno, vivir todo este proceso que a nivel personal es pasar de ser un estudiante universitario a ser una persona ya, un adulto, por decir, un adulto responsable y tener mayores, tiene un rol ahí en el servicio de urgencia o en la consulta o hospital donde tú estés. Muy bien. Bueno, para continuar, la segunda pregunta que le tenemos planteada es: ¿qué consejo le hubiese gustado a usted recibir cuando fue estudiante de medicina? Muchísimo, muchísimo, porque yo estudié medicina sin que hubiera ningún referente, sin tener ni un médico en la familia. Entonces tuve que aprender todo y cometer muchos errores. Ya me hubiera gustado que me enseñaran a estudiar, me hubiera gustado que saber que todo lo que yo hacía en cada clase, en cada vez que estudiaba algo, cada práctico que fui, iba a tener tanta trascendencia en el desempeño profesional. eh, Uno entra muy joven a la universidad, antes más que ahora todavía, sin haber tenido referentes que muchas personas sí tenían, hizo que uno no le pudiera la importancia eh, real que tenían algunas acciones o algunas cosas de la vida de estudiante de medicina, que después tenían extremada repercusión en el desempeño profesional y que uno tenía que subsanar con el tiempo. En medicina, varios consejos en realidad, pero sobre todo yo les diría, enfócate en el proceso, enfócate en el presente. Típico, uno está pensando en la próxima meta. Al inicio, entrar a la carrera. Después, puta, que me vaya bien en el certamen de anato, por decir un ejemplo que a todos nos pasó. Luego que llegue, me vaya bien en el certamen de medicina interna, que llegue a los internados, siempre pensando en la etapa que viene, siempre pensando en completar un proceso o viviendo el estrés del momento, pero cuando tú realmente te das cuenta de la importancia del proceso, del presente, muchas realmente es cuando disfrutas lo que estás haciendo y realmente las buenas notas llegan. O sea, si tú vives pensando en el resultado, en lo que viene, quizás no lo vas a disfrutar tanto, pero el día que tú decides, desde que yo me levanto, voy a hacer las cosas de buena manera, poniéndole el empeño y dándolo todo, realmente ahí te vas a dar cuenta de lo que vale la pena y te va a ayudar realmente.
La siguiente pregunta es, ¿qué rol cumple la semiología para su desempeño profesional actual? Ah, perdón, la semiología lo es todo, digamos. Ya la semiología es lo que te permite hacer el diagnóstico y el relacionarte con el paciente, el saber hacer un buen interrogatorio de acuerdo a la especialidad que yo ejerzo es lo que a mí me permite llegar al diagnóstico adecuado. Ya el examen físico ha cambiado muchísimo. Ya nosotros contamos con herramientas que no existían cuando yo estudié medicina o no se consideraban, como era el ultrasonido para escanear un bebé como lo hacemos hoy día, o para poder examinar órganos internos como son el útero y el ovario dentro de mi especialidad. Pero la semiología, el diagnóstico nosotros principalmente lo hacemos de forma semiológica, y la entrevista con un paciente dirigida, bien hecha, nos da la clave de lo que necesita nuestro paciente. Mira, en la base, o sea, si tú sabes semiología, vas a pedir los exámenes necesarios, vas a tener las acciones pertinentes, vas desde ver qué paciente es grave o qué paciente puede resolver con un proceso ya más largo. Eh, Va desde casos que han tocado de repente un paciente que llega por un dolor torácico, que piensa en todo el mundo que es algo cardíaco en cierto instante, pero realmente nadie escuchó los pulmones del paciente y vio que, ah, mira, puede tener una neumonía, puede que tenga una bronquitis. Realmente es la base. Al principio, sobre todo, uno solicita muchos exámenes cuando está recién egresado, porque todavía no tienes tanto ojo clínico, pero a medida que tú vas desarrollando tu semiología, que se desarrolla viendo personas realmente, no desde un libro, te da las bases, pero la práctica es lo que te va a pulir. Es la base para tu atención con un paciente. Y sobre todo ver qué es grave y qué puedes resolver más tranquilo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le hubiese gustado aprender en la escuela de medicina que nunca le enseñaron? A ver, ultrasonido. Ultrasonido, Ultrasonido. sí. Interesante. Ni no me enseñaron nunca, no existía en ese tiempo. Ya ahora se lo enseñamos a los internos. Ya hay internos que me toca a veces hacerle paso a interno o pasan conmigo en la ecografía. Y para mí es muy grato poder enseñarle algo que nosotros no existía en nuestro tiempo, o estaba en pañales, o no se desarrollaba en la Universidad de Concepción como me imagino que está desarrollado hoy día. Ya dependía mucho de los recursos que estaban disponibles. Eh, Hay muchas cosas, en realidad la pregunta es demasiado amplia, hay muchas cosas que Sí. me gustaban enseñar en la universidad que aprendí después. El autocuidado. Ah, ya. Después, de repente, ves colegas que hacen turnos de 60 hasta 74 horas, he visto. Y al final no sacas nada con haber estudiado tanto o trabajar tanto. Si no estás bien tú, tienes que siempre ver tu salud, porque para entregar salud a otros tienes que estar bien tú. Lo otro súper importante que muchas veces no nos enseñan es la educación financiera, o sea, todo lo que estás trabajando, lo que vas generando, gestionarlo bien. Cosa de que a medida que pasen los años, lo muevas de una manera que te permita estar más tranquilo y no cometer errores que muchas veces uno cuando los comete o de repente ve gente que lleva muchos años y también los puede cometer. Creo que eso es algo importante que de repente se deja de lado. ¿Y cuál cree usted que es el momento más importante de una consulta médica y por qué? El momento más importante de la consulta médica es la anamnesis. Es cuando el enfermo, cuando uno le pregunta al enfermo de diversas maneras, ¿por qué viene? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Lo que el enfermo te dice, hacia dónde te lleva, es lo que te va a permitir a ti poder ayudar a esa persona o llegar a solucionar un problema o llegar al diagnóstico. Eso para mí es lo fundamental, cuando el paciente te cuenta cuál es su dolencia o qué es lo que viene a buscar contigo, qué necesidad tiene que tuvo que ir a verte. Eso es lo fundamental. Yo puntualmente he trabajado en consulta y trabajo mucho en servicio de urgencia. Ver qué paciente es un paciente grave. O sea, la anamnesis, todo, la semiología en sí comienza cuando tú ves al paciente. Ahí comienza tu examen físico. Incluso antes de los signos vitales, hay pacientes que tú lo puedes ver y dices, "Chuta, aquí hay un tema, este paciente está con un problema respiratorio, este paciente se ve que tiene un dolor torácico que puede ser algo más grave, este paciente se ve comprometido con conciencia". Es, digamos, la base, saber qué es algo grave y que puede resolver más
con calma en el policlínico. Entendible. En el mismo sentido ya de la práctica, ¿alguna vez ha compartido Claro. algún error médico con sus colegas, estudiantes o amigos? Mira, sobre todo al inicio, a muchos nos pasa que saliste de la universidad y dentro de tu práctica hay algún área, a algunos les pasa que no tienen tanta experiencia viendo radiografía, a otros les pasa con el electrocardiograma, pero más que los errores en sí, yo te diría que lo importante es cómo tú los enfrentas. O sea, estar constantemente buscando cómo puedo mejorar, dónde me estoy cayendo, tener la humildad necesaria para ver eso, preguntar si es necesario y no hacer algo si no estás seguro de lo que estás haciendo. Porque al final tus decisiones van a repercutir sobre la vida de una persona. Así que eso diría yo que es súper importante, de ver tus errores y saber retroalimentarlos. ¿Alguna vez ha compartido algún error médico con sus colegas, estudiantes o amigos? Sí, 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 sí. De hecho, no solamente errores, digamos, uno comete errores todos los días y siempre, lamentablemente, pero hay hechos de repente que yo los guardo para mostrar, mira cómo esto dice que esto está bien y en realidad no estaba bien, aunque la técnica estuviese bien hecha, digamos. Tengo casos clínicos donde todo dice que va a ser resultado A y fue B, ya tanto para que el resto no los cometa o para que el equipo de uno sepa que no hay que volver a cometerlo. Uno trabaja en equipo muchas veces, en el pabellón sobre todo. Eh, Así que hay hartos errores que uno comenta, uno conoce, ya, mal, pero bueno, uno son los que uno se da cuenta, los que uno no sabe que han cometido. Pero hay hartos errores, o sea, es una práctica frecuente que uno comente con sus colegas, ¿saben qué? Me pasó tal cosa y me equivoqué en esto, ya. Por lo menos en la parte que hago yo, nosotros es habitual, y que les contemos a los becados, a los alumnos, a los internos, donde uno se puede equivocar. Importante para los becados, en especial para evitar aprender a través del error, quizá, les puede servir mucho. Muchos casos, tengo casos que me marcaron como estudiante, como becado, todos los días hay casos que a uno lo marcan, muchos casos. Particularmente hay varios que no voy a olvidar nunca, digamos, eh, con buenos y con malos resultados, pero muchos casos de eso que uno dice, no, pero hay uno que sea particular, chuta, hay muchos que son particulares, hay muchos que uno lo deja marcado, que uno no se le va a olvidar, ojalá nunca en la vida. Muchos y de distintas maneras, pero un caso que inició bastante fuerte, pero tuvo un desenlace de- intenso. Fue el caso de una paciente que yo estaba en un turno, habíamos hecho una división con mi colega, a mí me tocaba volver a las 5 de la mañana, me despierto a las 5 de la mañana y veo que viene el equipo corriendo y me dicen, doctor, llegó un PCR. Voy al reanimador y llega una paciente, 83 años, con muchas patologías cardíacas, renales. Era una situación complicada y teníamos que reanimarla. Y dentro de esto llegó en con una almohada que salía ella alrededor con sus hijos, sus nietos, toda su familia alrededor. Y tú ves, realmente tenemos que sacar a esta señora, tenemos que salvarla. Venía la familia. Y bueno, después de 3 ciclos, bueno, bastante intenso, un trabajo coordinado a las 5 de la mañana con todo este equipo, bueno, yo mismo tomar las acciones rápido, pudimos sacarla. Le pude dar la noticia a la familia, al residente de la UCI, pudimos salvar a esa señora. Pero fue un momento impagable, o sea, siempre recordar que detrás de cada paciente hay una familia y hay muchos seres queridos que realmente tenemos que ayudar. Más específico sobre el razonamiento clínico, ¿ha notado alguna forma en la que haya cambiado cómo se enseña el razonamiento clínico o cómo se aplica a Sí, través de los años? sí, muchísimo, ha mejorado muchísimo. Es muy cómo se enseña la medicina en todo, no solamente el razonamiento, pero obviamente que el comprender mejor ya
muchas enfermedades, el tener más tecnología y el aplicar más la ciencia ha hecho que nuestro paradigma vaya cambiando y nuestra manera de enfocar ya los pacientes cambian. Y de hecho es una de las cosas que uno trata de enseñarle en la parte específica que hago yo, el diagnóstico prenatal, que el pensamiento que uno realiza a veces no es el mismo enfrentamiento que se ocupa en otras partes de la medicina, ¿ya? En otras especialidades. Y ese razonamiento ha ido cambiando con el tiempo, principalmente con los conocimientos y la tecnología. Ha habido un cambio radical. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy y que vaya muy bien. A usted igual, muchas gracias. Bueno, y nuestra última pregunta para ir dando cierre a la entrevista es sobre el razonamiento clínico médico. ¿Usted ha notado algún cambio en la forma en la que se enseña o en la forma en la que se aplica? Mira, yo me doy cuenta respecto, bueno, cuando yo estaba en semiología, lo veo en la universidad, se invirtió en un centro de simulación con, digamos, más recursos o incentivar que los alumnos vayan al hospital cada vez más. O sea, mientras más tú veas pacientes, mientras más estés en el lugar donde las papas queman, como dice el dicho, más vas a saber. Porque los libros, la teoría te enseña mucho, pero realmente cuando tú veas pacientes, veas electrocardiogramas, veas radiografía, veas situaciones graves, vas a ir desarrollando un ojo que vas a poder verla. Y no nos pasa a todos realmente. Bueno, muchas gracias entonces por haber compartido su experiencia con nosotros y espero que también le haya servido para reflexionar a usted. No hay problema, chicos, un gusto. Cualquier cosa, aquí estamos. Agradecemos al doctor Giancarlo Prati por su participación y muchas gracias y esperemos que tenga un muy buen día. Vale, chicos, igual, gracias. Chao. En conclusión, como primer lugar nos gustaría agradecer la disposición de los doctores en ayudarnos en esta exposición y destacar que pudimos observar una distinta visión acerca del razonamiento clínico en ambos profesionales. Pero en lo que se logra converger es en lo vital de la experiencia y la práctica clínica. La enseñanza más antigua refleja más el modelo biomédico de la atención en medicina, versus la educación actual en medicina refleja de cierta forma una atención más integral al paciente dentro del modelo biopsicosocial, además de un constante aprendizaje. Sin embargo, el ojo clínico del doctor con experiencia pesa más por sobre la costumbre del médico principiante de pedir más exámenes que trabajar el ojo clínico. Aún así se concluye que la formación que se les da a los médicos actuales, como se mencionó anteriormente, es mucho más integral gracias al modelo biopsicosocial. Finalmente, dos mensajes importantes que nos dejan los profesionales entrevistados. No olvidar el presente más que la meta y el razonamiento clínico médico es base fundamental para el ejercicio de la medicina.